Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Un enorme placer. Del otro lado, un gran amigo. Es abogado, es magíster en asesoramiento jurídico de empresas de la Universidad Austral, es profesor de Derecho Político en la Universidad Nacional de Rosario, ha sido juez del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados de Rosario, es el gerente de legales de la Bolsa de Comercio de Rosario. No es otro que el doctor Oscar Freddy Pino para los amigos. Pino, ¿cómo estás? Garra te saluda. Hola, Garrett, ¿cómo andás? Muy bien por acá. Todo en orden. Un placer tenerte aquí, Pino. Muchos temas para tratar. Quiero que arranquemos por uno que venís investigando y profundizando desde hace rato, no solo desde la cuestión académica, sino desde la cuestión práctica, porque lo viene además impulsando fuertemente desde hace años la Bolsa de Comercio de Rosario. El arbitraje cada vez pisa más fuerte. Mira, en el mundo sin lugar a dudas. En el mundo sin lugar a dudas y queremos que en Argentina también. Vos me mencionabas recién que yo soy gerente de legales de la Bolsa de Comercio de Rosario y además soy secretario del Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio. Y en ese sentido estamos trabajando ya hace tiempo con todo el equipo que tenemos aquí en la Bolsa, en el Tribunal y en la Gerencia de Legales, para fomentar el arbitraje general. No solamente en lo que hace nuestra institución, que ya es pionera en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe en materia de arbitraje, sino además para que la gente, el ciudadano común, el empresario fundamentalmente, y sobre todo nuestros colegas abogados, que tanto temor por él le genera el arbitraje, no le tengan más miedo. No es un cupo, es una alternativa más que válida, y obviamente hay que cambiar el pensamiento en muchas cosas, pero también hay que pensar un poco, y esto lo hablo como abogado, qué es lo que nuestro cliente necesita. A veces una solución expeditiva a través de un profesional independiente y especializado en la materia, que genere además un procedimiento mucho más laxo, en el cual los colegas pueden ponerse de acuerdo en un montón de cuestiones, creo que es fundamental a la hora de entender el arbitraje propiamente dicho. Y creo que el mundo lo ha entendido así, y nuestros más jóvenes lo están entendiendo también. Marco con esto un ejemplo que ocurrió hace muy poco, no sé si vos estabas Sí, enterado. La semana pasada hubo uno de estas competencias que se hacen habitualmente, en el cual nuestra un gran Facultad de Derecho, desempeño de la buena R. exactamente, a eso iba, terminaron entre los 16 mejores, incluso nunca habían llegado a esta instancia tan alta, siempre habían llegado bien, pero siempre quedaban de alguna manera relegados por la UBA o por alguna otra universidad, con mucho más presupuesto y mucho más posibilidades de avanzar. Y sin embargo, estos chicos lograron una gran representación, no solamente demostrando que el arbitraje en Argentina está vigente, sino además como una forma de pensar y de actuar en el futuro dentro de nuestra zona. Creo que eso es fundamental y creo que esto también debe ubicar a la universidad en ese sentido, en la materia educativa. Estamos trabajando conjuntamente con ellos para digamos, hacer una serie de cursos y demás que la Bolsa también se está comprometiendo a educar. Y dentro de ese ámbito también te cuento que Sí. el 3 y 4 de julio vamos a estar organizando el primer Congreso Internacional de Arbitraje aquí en la ciudad de Rosario, en la Bolsa de Comercio, con presencia de árbitros internacionales, de Perú, de Chile, también seguramente de Europa. Vamos a tener gente que va a estar presenciando y activamente, no solamente presenciando, sino actuando. Y la idea es que ese congreso también no solamente lleve a conocimiento interno de qué es el arbitraje, sino que también la gente de afuera, o sea, nuestros colegas abogados de los países que te mencionaba recién, puedan entender que Rosario también está capacitada para poder tener un centro de arbitraje a instancias de poder competir con cualquier otro a nivel mundial. Y esto es distinto que el arbitraje doméstico que viene ejerciendo la Bolsa de Comercio en estos tiempos, que no es poco, ha ido avanzando y creciendo muchísimo y muchos colegas lo han entendido, sino además la posibilidad de que el arbitraje que se realice en nuestra sede tenga las condiciones internacionales como para, por ejemplo, Sí, para que vengan de cualquier lugar del mundo a resolver sus conflictos acá. exactamente, pero sobre todo en los puntos que estamos avanzando hoy en día mucho, que es en la concesión de obra pública, en todos estos nuevos contratos que pueden generarse a partir de la ley Riggi y de la reforma que se está haciendo a partir del Estado Nacional y que de alguna manera también el Estado Provincial ha tomado, y que puede llevar a un incentivo bastante importante. Y que sobre todo, ¿sabés lo que puede generar? Es la posibilidad de que aquel empresario que viene del extranjero
no tenga los temores que a lo mejor tuvo después de lo que fue la convertibilidad y el retiro y la especificación y tantas otras cosas, sino que ahora quien se lo va a resolver no es la justicia ordinaria con los tiempos que por ahí eso demora, sino un especialista en el tema que va a entender en tema de concesión de obra pública, va a saber el rol que cumple ese concesionario y va a tratar de ser lo más ecuánime posible. Creo que, no digo que el juez no lo sea, pero a veces aplicando incluso normas internacionales que por ahí en nuestro territorio obviamente no se aplican, pero que en un arbitraje pueden llegar a ser aplicadas y le da más seguridad y confianza a esa persona para venir a invertir en la Argentina. Dejaste ahí varios hilos lanzados, los voy siguiendo. ¿Por qué te parece que en cierto sector de la abogacía genera temor esto del arbitraje? ¿A qué lo atribuís? Porque digo, la justicia tampoco es que aporte demasiada confianza muchas veces, ¿no? Mira, el temor es por desconocimiento fundamentalmente, Garrett, porque el colega, y yo lo viví también, sabés los años que tengo de haber litigado en tribunales y Muchos. demás, y es que el hombre es un animal de costumbre, entonces pareciera que lo único que tenemos vigente para poder resolver los conflictos es ir a la justicia. Es más, a mí me ha pasado muchas veces diciéndole al cliente, y bueno, vas a tener que tener paciencia porque esto demora, Esto va los a llevar trámites. años, no se resuelve mañana. Y pareciera que además como que nos hemos acostumbrado tanto a eso que fuera lo normal y habitual y como que nos gusta. Y en realidad esto no va en contra de la justicia ordinaria, guarda, porque también hay que entenderlo desde ese punto de vista. Esto es un complemento que colabora también porque de alguna manera descomprime muchos temas que en la justicia ordinaria hoy están colapsados, los saca, al juez le permite entender en otras cuestiones que a lo mejor hoy no le puede dar el tiempo, la dedicación que le amerita, y por otro lado, a la persona que necesita de una resolución rápida y por alguien que verdaderamente es un especialista en el tema, porque, a ver, no es uno que por eso quiera desmerecer a un juez, No, obvio. sino que por la de causas que tiene, a veces se le hace imposible. Muchas de ellas, obviamente, no tienen la especialización que va a tener un árbitro, porque acá está eligiendo de una lista a personalidades del mundo jurídico, no solamente de Rosario, sino de todo el país, para lo que es el arbitraje doméstico, con conocimiento específico de la materia. Entonces, eso es un plus que uno tiene. Me podrá gustar o no me podrá gustar, porque puede estar de un lado o del otro, como nos pasa a nosotros muchas veces con los fallos judiciales. Pero no voy a poder negar que ese fallo, o en este caso este laudo, va a estar debidamente fundado por alguien que conoce el terreno y la materia. Entonces creo que eso es un plus más que importante que hay que saber transmitírselo al cliente y hay que entenderlo como abogado. Creo que va habiendo un cambio. Nosotros hace un mes atrás tuvimos una reunión con abogados de empresas, los habíamos invitado a un desayuno de trabajo acá en la bolsa, y la verdad es que me sorprendió gratamente la cantidad de colegas que asistieron, incluso algunos de ellos, de hecho me confirmaba que más allá del interés que podían tener particularmente, su cliente les había pedido expresamente que asistieran, lo cual les muestra que hay una movida en ese sentido de decir, che, ¿qué está pasando con esto? Obviamente yo estoy en una institución que sabemos que tiene un gran respeto Señora. institucional, señera, y que eso hace que también cuando uno convoca, la gente, y sobre todo el empresariado, diga, mira, me están llamando para esto, vamos a escuchar a ver qué es lo que hay. Podés ir, vos como abogado de la empresa, a ver qué pueden ofrecernos en esta materia. ¿Hay algo más? ¿Qué pasa en el mundo? A ver, contame. Creo que eso es lo que por ahí el colega tiene que adentrarse un poco más y empezar a mirar estas experiencias que están existiendo y cómo se puede crecer en el tema, cómo además hay que aprender, no hay que aprender, hay colegas que obviamente tienen experiencia, pero cuando hablamos de la oralidad, acá la oralidad se aplica muchísimo. O sea, eso también hace que los tiempos se acorten. Si bien el sistema que hoy en el Poder Judicial santafesino se está utilizando con estas audiencias y demás, está de alguna manera copiado de lo que es el arbitraje. Entonces, eso hace que también permita, ya la experiencia que muchos han adquirido ahí, aplicarlo acá como profesional, ¿no? Pero además también, en esto siempre, yo lo remarco, hay una valoración ética muy, muy importante, no solamente por parte de ¿Cuál? yo como árbitro, sino también de los colegas que deben intervenir. O sea, las reglas de juego son claras de entrada, se acuerdan, y eso es lo que hay que fijar, queda todo asentado debidamente. Nosotros tenemos sistemas de videograbación, todas esas cosas quedan perfectamente registradas y aceptadas. Y recordemos que también, a veces con lo otro que genera temor, contestando un poco la pregunta que vos hacías al comienzo, es las instancias que aquí se agotan con el laudo
quedando solamente la posibilidad de un recurso de nulidad, que muchas veces también es mal utilizado. No digo, a ver, porque uno como abogado tiene que utilizar todas las herramientas que tiene a Sí, mano, las que tiene pero disponibles. que tiene disponibles y bueno, a veces con ese ánimo que tenemos cuando somos demandados Mm. de tratar de dilatar lo máximo posible la cuestión y buscar convertir ese recurso de nulidad en una especie de apelación, la verdad es que ocurre, pero bueno, a ver, está dentro de la regla del juego. Pero lo importante es que hoy el laudo lo único que tiene como posibilidad de ser recurrido es un recurso de nulidad, obviamente la aclaratoria siempre va a estar, pero ese recurso de nulidad es lo único que permitiría ir a la justicia ordinaria. Y esto es importante destacarlo, no es un capricho del Tribunal Arbitral ni de los árbitros. Esto está validado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ha entendido qué es el arbitraje y cómo funciona, y ha validado justamente que el único recurso viable es el recurso de nulidad. O sea, esto está aceptado judicialmente y se ha equiparado. En realidad, yo digo, siempre está para mí un pasito más arriba, sin desmerecer a la justicia ordinaria de primera instancia que un juez de primera instancia, porque al tener solamente la posibilidad de un recurso de nulidad, ese laudo tiene más fuerza que a lo mejor un mero fallo judicial, que sabemos que viene toda la segunda instancia con la apelación, la idea de ir a la justicia, a la Corte Provincial y aunque la Justicia Nacional con un recurso extraordinario. Acá eso, obviamente, la idea es que quede agotado, salvo que sea muy grosera la posibilidad de una nulidad en el sentido del estado del laudo, que en mi caso como secretario al menos intento que eso no ocurra, obviamente, si tengo que Más hablar vale. con el árbitro, pero estoy para colaborar en ese sentido. Pero bueno, ese es un poco el pantallazo general para que se Hay, un poco. Hay otro punto que mencionabas, Pino, que me resulta muy interesante, porque recién hablábamos bastante de los abogados, pero van apareciendo los clientes, ¿no? Y la importancia o el cambio de viraje de ir reconociendo lo que en economía ya hace muchos años que se investiga, que es esto del problema de agencia, ¿no? Acá lo importante es siempre anteponer los intereses del cliente y no confundirlos con los intereses del abogado, que a lo mejor querría ir a un litigio larguísimo para poder generar su honorario, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que el tiempo de que antiguamente nuestros maestros en el derecho, sobre todo en el derecho del litigio, en muchos casos se separaban, como decíamos, arriba del expediente. Hoy eso se terminó. Hoy yo creo que eso no le sirve, aún estando en el lado del demandado, al cliente no le sirve de ninguna manera. Creo que hoy el conflicto hay que tratar de resolverlo con la mayor celeridad posible, seriamente, por supuesto, con fundamento, pero el hecho de dilatarlo indefinidamente, que lo único que hace es generar más costas para todos, más gastos, porque las costas son gastos justamente, pero además con tasas de interés hoy bastante altas, sabemos todos que en definitiva dejo pasar los años y ya ni siquiera a un valor dólar estaría accesible, estaría a lo mejor pagando fortunas en pesos que no se condicen con la realidad. Entonces, me parece que eso también es un aditamento que hay que fomentarlo. Ya te digo, es difícil, no es sencillo porque, como te hablaba, los colegas muchas veces están acostumbrados a algo y salir de su zona de confort para empezar a entender otra cosa distinta les cuesta. Yo tengo plena confianza en que los más jóvenes, los jóvenes profesionales, son los que están viendo ese cambio, como también en otros puntos. Bueno, vos lo sabés, también le hemos hablado en infinidad de oportunidades, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, Más todo vale. lo que tiene que ver con las startups y demás. Y todo eso también requiere la asistencia de un profesional. Van a venir muchos cambios en materia jurídica y hay que entenderlo también. No hay que cerrarse y decir, no, es lo que lamentablemente nos guste o no nos guste, va a venir. Entonces hay que adecuarse a eso. Y creo que esto es también una cuestión que hay que empezar a adecuarse, que nos sirve a todos. Le sirve a la justicia porque se le descomprime cuestiones que tienen internamente ellos, para dedicarse a aquellos asuntos que verdaderamente son de un conflicto que obviamente en un arbitraje por ahí no son susceptibles de ser solucionados, y le sirve al profesional y le sirve al cliente por la celeridad y la especialización que tiene a la hora de resolver el conflicto de manera alternativa como es en el tribunal arbitral. Hay una cuestión que al que sepa de arbitraje no sorprenderá en absoluto, pero quizá al que lo esté escuchando ahora sí, que es que Perú es una de las jurisdicciones en donde más se ha desarrollado, que tiene
de quizá los mejores árbitros del mundo también, o también de abogados que van a los tribunales de arbitraje repartidos por distintas partes del globo terráqueo. ¿A qué se debe este avance tan importante que ha tenido Perú en este tema? Mira, fundamentalmente, y es lo paradójico, ellos son especialistas en todo lo que es la concesión de obra pública. ¿Por qué te imaginarás que vino por ahí? Por el tema de corrupción, fundamentalmente. Sí, porque yo Eh, iba a recordar ahí Perú, que tiene una política bastante tambaleante, pero una economía muy ordenada desde hace muchos, muchos años. Exactamente. Hace, si no me equivoco, fue a fin de marzo, principio de abril, ellos tienen el Día de la Soberanía Económica, justamente planteado. Y fíjate vos lo paradójico, ¿no? Porque el que logra esa soberanía económica es el expresidente o el fallecido Fujimori. Eh, Vapuleado muchísimas veces por la política en general. Rival de No, Vargas Llosa en las elecciones en su momento en los 90 y demás. exactamente, y con lógica razón también. Ahora, sin embargo, hoy en Perú, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, ellos separan la economía de la política. No, o sea, no la vinculan en lo más mínimo. Tienen el mismo O- presidente del Banco Central desde hace casi 20, 25 años. exactamente. Bueno, eso marca una independencia económica desde mi óptica fabulosa, ¿no? Que es lo que uno por ahí pretende para un país como el nuestro, donde el poder político actúe de forma independiente. Y bueno, ellos, como decimos, con los vaivenes la situación tan variante que tiene permanentemente, Propios de la región también, por ¿no? la región y hasta a veces hasta peor que las nuestras, ¿no? Porque también voltean presidentes mucho más rápido que los nuestros, ¿no? A pesar de, bueno, los amigos del club del helicóptero que tenemos acá en Mm. Argentina, allá los tienen bastante de forma asidua. Pero sin embargo, a pesar de eso, ellos han logrado esa cuestión que la economía está estable. No hay un planteo en cuanto a que puede haber una devaluación, ¿no? Ellos, la economía se maneja excelente. Y el arbitraje aparece por culpa, digamos por culpa, en realidad, Sí, como debido solución, a... debido a que todos los casos de corrupción que han tenido ha llevado a que la justicia ordinaria formase parte de lo mismo. Saber, todos siempre pretendemos e idealizamos esa independencia del Poder Judicial, pero sabemos que lamentablemente en muchísimos casos el Poder Político actúa sobre ella y lamentablemente esa actuación lleva a que terminen con cuestiones de corrupción. Entonces se resolvió, y ellos tienen una ley de arbitraje muy buena, y sobre todo en lo que es la parte de concesión de obra pública, que todo se resuelve por arbitraje. No digo que sea la panacea, porque también tiene sus errores y sus conflictos, pero están permanentemente tratando de modificar y llevar adelante de la mejor manera posible esta solución alternativa de conflictos, y la realidad es que funciona. Y les La da realidad una es que, experiencia porque muchas veces los que van y se presentan ante tribunales de arbitraje en el mundo son a veces árbitros peruanos, sucede. por, por, O también abogados peruanos que van a los tribunales fuera. exactamente, es así. También, a ver, como te decía antes, estamos teniendo especialistas en arbitraje cada vez más. Nosotros tenemos miembros aquí de la comisión, más jóvenes que yo, que hoy son árbitros, por ejemplo, de Taiwán, o en centros de arbitraje de China. La verdad que es un orgullo poder muchas veces avanzar en estos temas con gente que tiene conocimiento a nivel internacional, cómo funcionan las cosas en el mundo, y querer traerlo acá. Y creo que eso es algo novedoso e importante y que a mí siempre, vos sabés que hemos charlado, somos los dos amantes del derecho, y la verdad que poder ver que nuestro territorio pueda estar hablando en futbolísticamente, ¿no? Mm. En las primeras ligas, y no siempre jugando el torneo del interior, a mí me llena de orgullo eso. Yo creo que esta es una gran posibilidad de que tengamos todos los colegas abogados de especializarnos y poder jugar en una liga mayor con una especialización que muchas veces solamente la veíamos en Buenos Aires. Yo creo que hoy estamos en condiciones, como te decía, ya sea por las competencias del MUT, como por la especialización que está haciendo a través de colegas que tengo colaborando conmigo aquí en la Bolsa de Comercio, de poder jugar en las primeras ligas. Y creo que eso es algo que sinceramente me llena de orgullo y me pone muy contento porque creo que es la posibilidad que tenemos de que el derecho sea visto también, ya no con las pequeñas causas, sino con causas de relieve que más allá de lo económico, que obviamente va a estar, permita que un profesional sea más solvente, lo lleve a estudiar con ganas y que el caso lo presente de una manera que a lo mejor hoy
sabemos que a veces se copia y se pega en la demanda o en la contestación, y esto requiere, obviamente, otra injerencia que está bueno también, y que también enriquece la profesión. Creo que eso es lo bueno. Hablabas ahí antes de lo meritorio de la buena R en el Moot Court, donde quedó en los primeros puestos. Rosario como cruce de caminos, ¿no? Entonces, para el arbitraje, como un lugar de encuentro y la posibilidad de discutir los grandes temas. Lo decías antes, no solo lo doméstico, sino lo internacional. Totalmente, totalmente. Eso es lo que estamos trabajando aquí desde la bolsa, y es lo que estamos buscando. Sinceramente, es la idea que estamos trabajando, y creo que estamos siendo más que acompañados. Eh, Como te decía, esto es una entidad que viene trabajando desde la década del 80 con el tema del arbitraje, de llevarlo a cabo, de ir expandiéndose, en un comienzo con otra idea, más pequeña, acorde con las circunstancias de aquel entonces, pero bueno, el mundo fue virando, el mundo fue creciendo, el derecho también va creciendo. Me comentaba hoy uno de los estudiantes de la Facultad Católica, no lo sabía, la verdad que me pareció más que interesante, que el título que hoy se expide de dicha universidad es válido, por ejemplo, para ejercer en España sin tener que hacer una reválida. Con lo cual nos está demostrando que el derecho cada vez es más uniforme en todas partes del mundo. Mm. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Obviamente, vos sos un tipo que permanentemente está estudiando, está ampliando sus conocimientos, has estado en Europa, estás en este momento en Europa estudiando y ampliando tus conocimientos. Es un enriquecimiento que la verdad que a veces es envidiable, porque obviamente requiere tiempo y dedicación. Yo ya con unos años más, por ahí me cuesta por tratar de acomodarme con los tiempos para eso, pero creo que es fundamental. El abogado tiene que estar permanentemente estudiando y ampliando su conocimiento. Esto sin lugar a duda es así, adecuándose a los tiempos que, como decíamos antes, van cambiando y requieren nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar con lo muy chato y después quejándonos cuando en realidad el mundo está buscando otra cosa. Te pido que te cambies de sombrero por unos minutos, Pino, y te aprovecho en tu rol de académico, de profesor de derecho político, de amante de todos estos temas, ¿no? Que tienen que ver con la vinculación del derecho y de la política. Finalmente, finalmente es una cuestión de adverbio temporal, se va a dar la reforma constitucional en la provincia de Santa Fe, algo que probablemente no solamente ni vos, ni yo, sino prácticamente todo el mundo pensó que nunca iba a suceder en Santa Fe después de 62 años, casi 63. ¿Cómo vas viendo esto? ¿Qué te parece ahora que ya es una realidad que se va a reformar la Constitución? Sí, por supuesto, como bien vos decís, ya hoy estamos hablando con el diario del lunes. Eh, a mí hay un par de... A ver, la Constitución, ¿era necesaria reformarla? Teníamos una muy buena Constitución, pero es cierto que no estaba adecuada a los principios que están en la Constitución del 94 y que obviamente requería que nuestra Constitución provincial se adecuara a ella. Eso como primera cuestión. Segundo punto, la gran traba que siempre hubo, a mí no es algo... A ver, me preguntás en lo personal, por ahí no es lo que más me gusta, siempre creo que funcionó bien sin reelección, pero entiendo que la dirigencia política en su conjunto siempre buscó eso, hoy había consenso, listo, se avanza, me parece ok. Lo que me pareció demasiado amplio y restrictivo a la vez es la ley que dicta la legislatura en torno a cómo debe hacerse la reforma de la Constitución. Eh, yo entiendo que por Que ahí, siempre fue un punto de discusión desde lo teórico sobre si esas cosas se podían o no se podían hacer, ¿no? exactamente, la gran pregunta es, ¿la convención es soberana o no es soberana? A ver, todos se van a remitir a lo que fue en su momento el Pacto de Olivos entre Alfonsín y Menem en su momento, donde limitaron, en realidad no es que limitaron lo que la reforma, sino limitaron los puntos que no se debían tocar o que ya estaban acordados de cómo se debían tocar, mejor dicho. Entonces, Y que la doctrina siempre dijo, esto está mal, la doctrina. la doctrina dijo está mal, pero bueno, marche preso, como decimos Mm. habitualmente, ¿no? Entonces, eso quedó de alguna manera establecido así. Hoy se interpreta que, bueno, si eso se hizo de esa manera, la legislatura local puede establecer cómo se debe reformar. Yo creo que te debería haber dicho los puntos que deberían tocarse son estos y estableciendo como algún parámetro, si querés, pero no obligatorio, o sea, un parámetro de opinión. Obviamente para Sí, una ley no se va sugiere tal cuestión. a... Exactamente. Acá lo dejó bastante cerrado y sobre todo uno de los puntos que vos fijaste que todas las constituciones provinciales que se han hecho fueron modificados de esa manera, que es el tema de la unicameralidad. Sí. Todas las constituciones
provincias de nuestro país que han modificado su constitución con posterioridad a la reforma del 94 fueron a la unicameralidad, eh, achicando gastos. Y esto es importante. Entonces, me parece, no quiero ser un crítico en esto, ni mucho menos, pero de alguna manera, si el gobierno provincial, hasta hablando de austeridad, en muchos temas, ha sido austero y ha achicado gastos, esto era un punto que a lo mejor hubiera sido interesante plantearlo. Y sí, ojo, esto es muy importante porque muchas veces se presta confusión. Pareciera que si uno establece esto, es como que, bueno, me dejás sin la representación de los departamentos. Mm. No, señor, de ninguna manera. El mismo sistema electoral que se utilizó para la elección de convencionales constituyentes sería como debía integrarse la Cámara Única que Es la existiría en cada... demostración de que podía funcionar como un solo cuerpo, la manera en la que se votó y la manera en la que van a sesionar. Exactamente, exactamente. O sea, no hay incompatibilidad en eso. Me parece a mí que no es una cuestión a lo mejor que venga del tema del Ejecutivo, sino que está planteada fundamentalmente del propio Poder Legislativo, de las costumbres que tenían, del miedo a lo mejor los senadores a perder su idiosincrasia que tienen dentro de cada uno de sus departamentos, que no tenía por qué ser así, porque en otras provincias ocurre, y a ver, sin hablar también del tema de una reducción de gastos dentro de la legislatura. Pero bueno, está, como hablábamos antes, esto ya es harina de otro costal, ya la reforma está y estos puntos van a ser tratados. No veo que pueda ser modificado en ese sentido y van a quedar las dos cámaras. Seguramente se incorporarán muchos derechos. Otro de los puntos que también por ahí hacer un poco de ruido, del cual soy partidario, que es el tema de la autonomía de los Municipal. municipios, ¿Qué opinión exactamente. tenés de eso, Pino? Porque es probablemente algo de lo que más se ha hablado históricamente, pero que muchas veces parecería ser no todos entienden lo mismo cuando usan la palabra autonomía. Totalmente de acuerdo. Y acá, bueno, la misma ley establece que puede ser tocado tanto la autonomía en materia política, en materia económica, tema financiero. Y mi preocupación en esto es, y lamentablemente a los hechos uno se remite en estas cuestiones, es la carga impositiva que puede llegar a generarse a partir de la autonomía municipal. El único tema sería que después la justicia, si se produce una doble imposición, tenga lo que hay que tener para declararlo justamente en ese sentido. Decir, no, señores, esto no va porque hay una doble imposición. Pero imagínate, hoy tenemos municipios, gran cantidad de ellos, no solamente en nuestra provincia, sino en muchos otros, que establecen tasas hasta, por ejemplo, en el combustible. Con lo cual eso te hace que el combustible sea más caro en algunos municipios que en otros, en algunas provincias que en otras. Lo mismo ocurre muchas veces con las facturas de luz, de gas y demás, con tasas municipales que no tienen ninguna contraprestación, con lo cual se autodefinen impuestos y los cargan ahí adentro como si fuese un impuesto común y ordinario, cuando en realidad una tasa requiere de una contraprestación. Entonces, si llegamos a esto, ya no van a tener ningún límite. O sea, ya el municipio, al poder crear sus propios impuestos, vamos a tener impuestos provinciales, impuestos municipales, impuestos nacionales. Entonces, se está hablando de una reducción de impuestos a nivel nacional, una nueva legislación que entiende en materia impositiva, tratar de achicar los impuestos y demás, y por otro lado, a nivel local parece que fuéramos o quisiéramos ir a contramano. Ojalá me equivoque, ojalá esto sea solamente una mera impresión de lo que puede llegar a ocurrir, pero bueno, mi temor está porque no sé cómo los legisladores van a tratar este tema. Lamentablemente es así. Va a ser, imagino, Pino, muy interesante para las clases de derecho político en el futuro, todo lo que se va a terminar Uf, discutiendo. vamos a tener para tirar para arriba, podemos escribir tratados sobre esto. Pero bueno, a ver, dejemos siempre un margen de duda, no solamente negativo, sino positivo. Sí, sí, A lo mejor, del principio de buena fe, ¿no? exactamente, a lo mejor nuestros convencionales se iluminan y no cometen ningún tipo de error en esto. Ojalá que acompañados también por el gobierno provincial, guiándolos en ese sentido, ¿no? Que no cometan errores de ese tipo porque no pueden pasar. A ver, otro de los temas que también en ese sentido me hacía un poco de ruido, que por un lado está bien y por otro lado está mal, Sí. como para asegurar eso, era la presencia del gobernador como convencional constituyente. Entiendo el objetivo que se persigue, que de alguna manera es, eh, entre comillas, guarda con lo que vamos a sancionar, porque no quiero que esto perjudique la gobernabilidad de la provincia, pero por otro lado, te soy franco, no lo vi ni en la época de Menem. Entonces, por ahí suena un poco feo, ¿no? Pero es como que estoy en un lado y en otro. Tampoco deja de ser gobernador mientras está como convencional constituyente. Son cuestiones, a ver,
no, con esto no pretendo una crítica, ni mucho menos. Son puntos que planteo como profesor de Derecho Político, aquellas cuestiones que hacen ruido dentro de lo que es una reforma de este tipo. Este, nada más que ese punto uno lo Nada plantea, más y nada eh, menos. generando estas cuestiones que, bueno, a veces lo que buscan es enriquecer, no criticar, sino que ante un planteo de este tipo estamos buscando que, digamos, qué puedo aportar como para que estas cosas se mejoren, nada más. Seguramente, a lo mejor pasa al olvido, como lo más probable, pero bueno, creo que está bueno el ámbito para comentarlo, nada más. Hagamos círculo, Pino, el 3 y 4 de julio de 2025, dentro de no demasiados meses, van a estar entonces con el primer Congreso Internacional de Arbitraje en la Bolsa de Comercio de Rosario. La gente se va a poder inscribir, esto va a ser, ya está abierto, va a ser dentro de poco la inscripción. No, por ahora hemos salido con los flyers de presentación, de información. Seguramente en menos de 15, 20 días ya vamos a estar saliendo con un nuevo flyer ya ahí con el link de inscripción y con todos los posibles depositores, mejor dicho, ya confirmados depositores. Hoy son posibles más de uno, pero en aquel momento van a ser ya firmes, van a estar firmes como expositores, lo cual va a enriquecer mucho más el interés de la gente en anotarse. La inscripción es libre y gratuita, no hay que pagar absolutamente nada. Estamos trabajando desde la Bolsa con toda la organización, conjuntamente con el CIAR de Perú, en ese sentido. La verdad que es una colaboración muy, muy linda y creo que nos complementamos ambas instituciones en ese sentido a la hora de organizar esto, que no es fácil porque además uno, no solamente al hacerlo libre y gratuito, también tiene que buscar colaboraciones. Esas colaboraciones a veces requieren poner la cara, que no es lo más lindo para pedir colaboraciones económicas fundamentalmente. Y bueno, nada, uno lo tiene que hacer porque es el rol que está cumpliendo. Pero también quiero, en este sentido, agradecer tanto a la Facultad de Derecho de la UNR, que nos ha acompañado de alguna manera como sponsor, también varias instituciones como el Diario de la Capital. Seguramente se van a ir sumando más. El Colegio de Abogados ya nos dijo también que iba a estar con nosotros. La gente de la gobernación de la provincia también nos ha manifestado el interés de que fuera declarado de interés provincial. La legislatura provincial también. Estamos buscando también la conformidad del apoyo a nivel nacional. Ya hemos remitido al presidente de la Cámara de Diputados también ese pedido. Seguramente con algún otro legislador estaremos actuando en consonancia. Así que bueno, la verdad que es un proyecto lindo, ya lo tenemos en los hombros ya desde hace 3 4 meses atrás, trabajando en ello, y bueno, con expectativa de llegar a un puerto que permita poner a Rosario en materia de arbitraje a nivel mundial, que permita a los colegas interiorizarse del tema y sobre todo aprender, porque uno viene a eso, a este tipo de congresos, a aprender de aquellos profesionales del derecho, no solamente de la Argentina, sino de Perú, de Chile, de Europa, que son capos en arbitraje y que está bueno también escucharlos, sobre todo en temas puntuales, como por ejemplo que hablábamos antes, lo que tenga que ver con la concesión de obra pública y la aplicación del arbitraje en esa materia. Pino, te agradezco mucho el tiempo que te has tomado para charlar conmigo y con mi audiencia. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Abrazo, Garrett, nos estamos viendo. Lo teníamos al doctor Oscar Freddy aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.